Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erat Ioses et Maria Mater Iesus. Mirante super ixqui dicevan et io, et benedixis illis mon edixis ad Mariam, Matrem eius ecce posites et ex in ruinam, et in resurrectionis multorum in Israel. Et in signos qui contradicetur et tuam ipsius animam pertransivit Claudius, et revelentur et multis cor divus cogitationes, et era Anna, profetisa filia Fanuel, et tribus Aser et Creseren, et diebus multis et vixeran, virus suos amnis, secten ad virginitate sua, et ec vidua usque ad annos 84, que non diceban de templo iunies et obsecrationibus. Serviens noctes actie, et ex ixis ora serviens confiteva abatur, Domino et loquevantur de illo omnibus, qui expectavan redemptionem Israel, et ut perfecerum omnies secundum legem Domini, reversis sunt in Galileam in civitatem suam, Nazaret, por autem crescevan et confortabantur, plenus sapientia et gratia Dei, erat in illo. Laus tibi Christi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es una fiesta primordial, importante, capital, es que la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, rodeó esta fiesta con una octava. Durante 8 días se celebra esta fiesta de Navidad como si fuera el día de Navidad. Y estamos en esa octava. Por eso este domingo se llama Domingo de la infraoctava de la Navidad, o sea, Domingo de la pequeña octava de la Navidad o del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante que tomemos conciencia que esta fiesta es tan importante que el tiempo de Navidad se va a extender hasta el 2 de febrero, hasta la fiesta de la purificación legal de la Virgen María, la presentación en el templo, que justamente el Evangelio de hoy nos recuerda el episodio de el anciano Simeón y la profetisa Ana, que se dan cuenta por el Espíritu Santo de que Cristo es el Salvador del mundo, y este acontecimiento pasa que después de la presentación del niño de Jesús en el templo, después de que María cumple los ritos de purificación que mandaban, es que pasa este hecho que escuchamos en el Evangelio. Y es por eso que este tiempo es tan importante, porque nos enfrenta a la niñez de Jesús y a la vida oculta de Cristo. Cristo hasta los 30 años tuvo vida oculta en el hogar de Nazaret. Y por eso el Evangelio de hoy, al finalizar, nos dice que el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia, y Dios estaba con él. Jesucristo es la sabiduría eterna, es la sabiduría divina, todo lo sabe, todo lo puede, es todopoderoso, y eso no lo perdió por hacerse hombre. Pero se fue manifestando a nosotros de manera gradual. ¿Por qué se fue manifestando así? Se fue manifestando de esa manera porque se adaptó a nosotros, porque sabe que nosotros no podemos entender todo a la vez. Y es por eso que Él paso a paso se va mostrando y comienza a redimir al hombre desde que el hombre empieza a existir en este mundo. Por eso es que Él quiere entrar en el seno de una madre, quiere estar 9 meses gestándose, por supuesto, con un embarazo sobrenatural, un embarazo que es todo divino, porque es el Espíritu Santo quien fecundiza a la Santísima Virgen y toma carne y sangre de la Virgen para formarle una humanidad santísima al Salvador. Pero al fin y al cabo tiene una humanidad verdadera. Cristo es verdadero hombre, como lo es también verdadero Dios. Y como recordábamos que decía San Agustín, empezó a ser lo que no era, hombre, sin dejar de ser lo que es, Dios. Y es por eso que en el misterio de la Navidad adoramos a Dios hecho hombre, que ha nacido en el portal de Belén, ha nacido
en la cueva de animales. Pero ¿qué se nos presenta hoy para meditar y reflexionar en esta octava de la Navidad del Señor? Se nos presenta a un Salvador, a un Redentor, que será resurrección para uno, pero contradicción o ruina para otros. Cristo será signo de contradicción. ¿Por qué? Porque lamentablemente sus enseñanzas no van a querer ser escuchadas y su redención y su salvación no va a querer ser aceptada por muchos. Es cierto, los judíos de la época rechazaron las profecías del Antiguo Testamento como cumplidas en Cristo. Lo rechazaron a Cristo como Mesías, como Rey, como Salvador. Pero también es cierto que lamentablemente muchos que hoy se llaman cristianos también lo rechazan. Porque no aceptan sus enseñanzas, porque no aceptan lo que Él nos manda vivir y quieren vivir totalmente olvidados de Dios. Es más, lamentablemente hoy el hombre que es ateo quisiera matar a Dios, quisiera deshacerse de Dios, quisiera que no existiera un Dios. Y muchos que se dicen ateos no es que no crean que existe Dios, en el fondo saben que existe Dios, están enojados con Dios, no lo quieren a Dios. ¿Por qué? Porque son soberbios, porque la soberbia les lleva a apegarse a su pecado y no darse cuenta que Dios, cuando prohíbe algo, no es que lo hace arbitrariamente, nos lo prohíbe porque nos hace daño. Dios, cuando en sus mandamientos dice no hagas esto, no hagas aquello, lo dice porque nos conoce y sabe lo que nos hace mal. No quiere que vivamos separados de Él. Como otras veces lo hemos recordado, ¿quiénes están en el cielo? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes están en el infierno? Los que se negaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios y tengo que estar adherido a Jesucristo? Es imposible que yo cumpla los mandamientos por largo tiempo, que yo permanezca fiel a Dios y busque su voluntad si no estoy unido a Jesucristo. Por eso hoy se nos presenta un misterio muy grande que se llama filiación divina, que es lo que nos habla justamente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1 al 4, que nos está recordando. Primero nos recuerda que hubo un Antiguo Testamento. Aquí él llama servidumbre. ¿Por qué le llama servidumbre? Porque el Antiguo Testamento indicaba a Jesucristo, el Antiguo Testamento indicaba cuáles eran los mandamientos de Dios, pero no podía dar la fuerza, la gracia para que uno cumpliera esos mandamientos, para que uno se uniera a Dios. Entonces era una esclavitud, porque estaban impedidos poder acercarse a Dios por faltas de fuerzas. Ahora, cuando Cristo viene a este mundo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley, dice San Pablo, nos va a rescatar de nuestros pecados, porque Él no tiene pecado. Va a morir por nosotros, miserable, y se va a adueñar de nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Esa vida y vida en abundancia es la que llamamos gracia, y es la vida de los hijos de Dios en Cristo. Por eso hoy se nos da a meditar, a reflexionar en este tiempo de Navidad la filiación divina. ¿Qué se nos está diciendo? Debes comportarte como hijo de Dios en el Hijo. Debes imitar a Jesucristo, debes seguir a Jesucristo, debes tener como modelo a Jesucristo, debes apoyarte en Jesucristo. Tus planes deben someterse a los planes de Cristo, tus decisiones deben ser tomadas de acuerdo a los criterios de Jesucristo. Eso es lo que hoy se nos pide con la filiación divina. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos en un examen de conciencia, en una reflexión, ¿cómo yo vivo como hijo de Dios? ¿Tengo conciencia de que tengo que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, que tengo que entregarme a Él? Ninguno puede tomar el lugar de Dios. Por eso, en primer lugar, lo tiene que tener Dios. Ninguna persona, por más que queramos en nuestras vidas, puede tomar el lugar de Dios. Todas las personas y las cosas que tenemos las tenemos que querer desde Dios y las tenemos que ofrecer a Dios. Y tenemos que amar a nuestros seres queridos desde Dios. Eso significa que aunque yo quiera una persona, aunque yo quiera un ser querido, eso no me justifica a mí a que yo quiera excusar las cosas malas que hace. Y a veces la gente se equivoca con eso. Entonces, porque sea mi padre, porque sea mi madre, porque sea mi hermano, porque sea mi hijo, y yo lo ame, y eso está bien, porque son amores naturales que Dios quiere, no quiere decir que yo voy a decir que todo lo que haga mi padre, mi madre, mi hermano o mi hijo está bien, aun cuando esté mal. El verdadero amor señala a veces las cosas que están mal. O tiene paciencia para que esa persona se convierta. Muchas veces tener paciencia
y esperar el momento oportuno para hablar y ayudar a que esa persona pueda hacer ese camino que tiene que hacer de reflexión, que para algunos es más lento, para otros más rápido, es un camino que cuesta. Y muchas veces tener que callar también es parte de este camino. No siempre tenemos que hablar. Muchas veces tener que guardar silencio y esperar el tiempo oportuno para hablar, muchas veces indica en nosotros fe y paciencia y humildad. Hoy también como hijos de Dios en Cristo, en esta filiación divina se nos llama a la humildad. La humildad en primer lugar es andar en verdad. La humildad y la verdad están muy unidos. ¿Por qué? Porque la humildad me hace ocupar el lugar que me corresponde. ¿Cuál es el lugar que me corresponde a mí? Como criatura. Y soy hijo de Dios porque Dios me ha elevado con su gracia, no porque me lo merezca, no por mis propios esfuerzos. Entonces, ocupando el lugar que me corresponde, también le doy el lugar que le corresponde a Dios. Y si Dios es Dios, y si Dios está por encima de todo, y si a Dios le tenemos que dar gloria porque es el único Dios y no puede haber otro, nos tenemos que someter a Él. Y eso es lo que vive el mundo moderno, no quiere someterse a Dios, no quiere someterse a sus mandamientos, quiere deformar sus mandamientos, quiere vivir a espalda de los mandamientos de Dios, e inclusive vive olvidado de la vida eterna, del cielo. ¿Quiénes hoy creen en la vida eterna? ¿Quiénes creen en la vida eterna? Inclusive gente que se llama católica, cristiana, no cree en la vida eterna. Todo lo centra acá y solamente acá y nada más que acá, y quiere solamente solucionar sus problemas de acá y nada más. No toma decisiones en proyección a la vida eterna. Cada decisión que nosotros tomamos en este mundo nos va a servir para salvación o condenación. Y esto tomaron mucha conciencia aquellos que se quisieron unir a Cristo de corazón, como lo vemos en el anciano Simeón y en la profetisa Ana, que esperaban el Salvador y se les dio la gracia de conocerlo. Y ellos quisieron, se sometieron a Dios, lo aceptaron. Por eso también nosotros tenemos que seguir el ejemplo de estos santos. Este ejemplo de estos santos que son dóciles a la gracia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar someternos a Dios. ¿Y cómo podemos someternos a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es silencio. Por eso el introito cita el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Cuando un profundo silencio envolvía a todos los seres y la noche alcanzaba en su curso, lo envolvía todo el silencio. ¿Qué significa hacer silencio? Muchas veces, queridos hermanos, no es solo el silencio corporal, el silencio físico. Tenemos que hacer silencio interior. Hoy el hombre moderno no sabe reflexionar, no quiere hacer exámenes de conciencia, no quiere pensar cómo está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Siempre vive mucho en el ruido, no quiere tener que profundizar porque se encuentra que su vida no está conforme a los mandamientos. Entonces el ruido trata de distraerlo para que no se acuerde que está lejos de Dios, que necesita a Dios, que tiene un vacío interno. Ahora es el tiempo de convertirnos, ahora es el tiempo de hacer silencio, ahora es el tiempo de tomar conciencia de que ese niño divino que ha nacido en Belén tiene que ser tu Salvador, tu Redentor, se tiene que apoderar de tu vida, tiene que regir tu vida, tiene que regir tus emociones y tus pasiones, tiene que regir tu inteligencia y tu voluntad, tiene que regir tus decisiones, tiene que regir tu pasado, tu presente y tu futuro. Recordemos que justamente cuando rezamos el Padre Nuestro, después que hemos rezado el Padre Nuestro en la misa, decimos: líbranos de todos los males, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque Dios es dueño del tiempo. Y por lo tanto Dios está en un eterno presente. Y para Dios el pasado es presente y el futuro es presente. Y por lo tanto Él puede curar las heridas del pasado, puede prevenir las heridas del futuro y puede ayudarme ahora en el presente a perseverar. Y es por eso que le entregamos a Cristo, nuestro Señor, el pasado, el presente y el futuro. Que Él se adueñe de nuestro pasado con misericordia, con amor, con perdón de los pecados. Que Él se adueñe de nuestro presente con poder para que nos ayude a perseverar, que nos dé fuerzas para continuar. Que Él se adueñe de nuestro futuro con su providencia, dándonos lo necesario para poder responderle. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que significa esa ejaculatoria que hemos ido repitiendo en estos días de Navidad: Divino Niño Jesús, bendícenos. ¿Por qué decimos Divino Niño Jesús, bendícenos? Decimos Divino Niño Jesús, bendícenos porque estamos pidiendo que nos saque el peso del pecado, que nos saque el yugo que nos aplasta, que nos saque la esclavitud de Satanás, que nos saque de las tinieblas de las mentiras,
que nos ayude a vencer las tinieblas de nuestra soberbia, de nuestro amor propio, de nuestro egoísmo, que nos ensordece, que no nos deja ver la realidad de la vida eterna, que no nos deja ver la gravedad de la condenación eterna. Muchas veces, queridos hermanos, nos alejamos de la bendición de este divino niño, nos alejamos de la bendición de Dios, porque nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos en nuestros pecados, nos encerramos en nuestras cruces, en nuestras dificultades, y estamos tan aturdidos que nos olvidamos que tenemos a alguien que nos quiere ayudar, y ese es Cristo nuestro Señor. Por eso, justamente, el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en este capítulo 4, versículo del 1 al 7, que está hablando justamente de esta realidad tan grande, que es ser hijo de Dios en Cristo. Nosotros queremos clamar Abba, Padre. Así nos enseña a clamar el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. A Dios Padre le podemos decir Padre nuestro, como nos enseñó Jesús. La Virgen Santísima es nuestra Madre al pie de la cruz, y Cristo es nuestro hermano mayor, y quiere compartir esa herencia de la vida eterna del cielo con nosotros. Jesucristo, que es de condición divina, Jesucristo que es Dios, que es el más hermoso de los hijos de los hombres, como citando el Salmo 45, versículos 3 y 2, dice justamente la oración de gradual. Jesucristo tiene una hermosura, pero Él principalmente tiene una hermosura espiritual, una hermosura que quiere darnos a nosotros. El alma nuestra se tiene que restaurar y hermosear con la gracia de Dios. Tiene que empezar una vida nueva, un camino nuevo en Cristo, que eso significa renunciar al pecado y significa abrazar la vida de gracia y crecer cada vez más intensamente en esa vida de gracia. Y en ese camino, para crecer en la gracia de Dios, es importante la oración. Sin oración no podemos crecer en gracia de Dios. Recordemos aquellas palabras tan exactas de San Alfonso María Ligorio: el que reza se salva y el que no reza se condena. No tenemos que dejar la oración, no tenemos que guiarnos por nuestros estados de ánimo para hacer la oración, porque muchas veces cuando estamos con estados de ánimos malos, en donde no nos sentimos bien, dejamos el rosario, dejamos la misa, dejamos todo, nos encerramos en nuestros problemas, nos enfrascamos ahí, cuando es el error más grande que podemos cometer. Porque si no tenemos el auxilio de la oración, el auxilio de los sacramentos, ¿con qué fuerza vas a salir de tus pecados? ¿Con qué fuerza vas a poder solucionar esos problemas? ¿Con qué fuerza vas a enfrentar todas estas dificultades? Te van a ahogar, te van a aplastar. Por eso es importante que nosotros no nos soltemos del más hermoso de los hijos de los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor, que viene con su gracia a restaurarnos, a salvarnos, que viene con su gracia a darnos nueva vida. Por eso dice la oración del Aleluya con el Salmo 92: reina el Señor vestido de majestad. Vistióse el Señor de fortaleza y de poder. ¿Cuál es la fortaleza y el poder de Cristo? La fortaleza y el poder de Cristo es su amor, su sabiduría, su gracia, su misericordia, pero su verdad. No nos va a dar su amor si primero no aceptamos su verdad. No nos va a dar su sabiduría si primero no aceptamos esa verdad que es Cristo. Y ese es el paso a veces más doloroso, tener que aceptar la verdad, tener que aceptar de que somos nada más pecado, que necesitamos de su gracia, que nosotros no podemos estar tomando decisiones divorciadas de sus mandamientos, de sus enseñanzas. Y lamentablemente hoy el mundo moderno toma decisiones totalmente arbitrarias, separadas de los mandamientos de Dios. No piensa en lo que Dios le dice, piensa en lo que a Él le parece que está bien. Hoy vivimos lamentablemente una moral totalmente relativa, de capricho. Si a mí me gusta, hago esto. Si a mí no me gusta, no lo hago. Si tengo ganas, rezo. Si no tengo ganas, no rezo. Si tengo ganas, me acerco a Dios. Y si no tengo ganas, no lo hago. Si las ganas rigen nuestro criterio, tenemos una vida totalmente inestable. Hoy la gente tiene una inestabilidad emocional terrible. Es muy peligroso fomentar en nosotros esa inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque nos hace soltarnos de la vida de la gracia. La gracia supone la naturaleza y supone que nosotros tenemos que estar dispuestos a tener una armonía, a tener un equilibrio emocional. Y para eso también hay que enfrentar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que con Dios lo podemos todo y sin Dios nada lo podemos. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos de nuestro Señor y
hacer como Él hacía, pedirle crecer en sabiduría. Es cierto, Él era la sabiduría misma. Él no necesitaba crecer estrictamente hablando, sino que Él iba manifestando esa sabiduría que ya estaba en Él de manera perfectísima. Nosotros sí necesitamos crecer porque somos muy débiles. Queremos que el Dios que se manifiesta como Salvador y como Redentor del mundo se manifieste a nosotros, pero tenemos que estar abiertos a esas manifestaciones de Dios. Decíamos justamente en Navidad que Jesucristo nuestro Señor quiere hacer de esta cueva de animales que somos nosotros, quiere hacer un templo santo para Dios. Y Dios lo puede hacer, sí, pero quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Si tú no quieres que Dios haga esa obra en ti, no la va a hacer. Tienes que dejarlo, tienes que responder a la iniciativa de la gracia, tienes que decidirte a tener una lucha intransigente contra el pecado, especialmente el mortal. Tienes que decidirte a llevar una vida de amistad con Dios. Tienes que decidirte a dejar el hombre viejo. No te apegues a tu hombre viejo. Si te apegas a tu hombre viejo, a tu hombre de pecado, te vas a perder. Todavía es el tiempo de cambiar. Como otras veces hemos recordado el Salmo 94 o 95. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Muchas veces el corazón se endurece en el pecado, se endurece en el amor propio, se endurece en el egoísmo, se endurece en lo que hemos sufrido, se endurece en nuestras malas decisiones y nos enojamos con Dios. ¿Cuánta gente a veces que se ha apartado de Dios enojado, pero no ve las cosas malas que ha hecho que le han traído esas consecuencias que está viviendo? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué tengo tal dificultad? ¿Por qué tengo tal problema? Pero me olvidé de lo que Dios me ha perdonado. Me olvidé de las cosas malas que he hecho. Que si bien Dios me perdonó, pero se siguieron consecuencias de todo eso. No te olvides de eso. Tus malas decisiones han traído consecuencias a tu vida. Entonces, con humildad, ofrecete a Jesús y pedirle fuerzas para superar esas malas decisiones, para superar esas consecuencias, pero vas a tener que sufrir algo. Puedes sufrir unido al amor de Cristo y entonces ganar mucho mérito. Puedes sufrir como un niño pequeño, abandonado totalmente a las manos del Padre Celestial y de la Virgen María, tu Madre, abandonado a las manos del hermano mayor que es Jesucristo. O puedes sufrir alejado de ellos y va a ser insoportable. Puedes sufrir en el amor de Dios y así se te va a suavizar el sufrimiento. O puedes sufrir alejado del amor de Dios y ese sufrimiento va a ser desesperante. Puedes sufrir con fe, agarrado de Cristo y de la Virgen. Puedes sufrir confiando en la misericordia de Dios y queriendo ir a la vida eterna y que eso que sufre te sirva para la vida eterna en gracia de Dios. O puedes sufrir desesperado y que te lleve a la condenación eterna. Depende lo que elijas, es lo que vas a recibir. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso, queridos hermanos, la oración de comunión nos recuerda un hecho que recordábamos justamente el 28, cuando celebrábamos a los santos niños inocentes que el rey Herodes cruel mandó matar y Cristo huyó a Egipto. Recuerda la oración de comunión, la vuelta de Egipto de Jesús a Nazaret. Toma al niño y a su madre, le dice el ángel a San José, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la muerte del niño. Las personas que quieren matar a Dios van a morir. No van a poder matarlo a Dios. Las personas que se ponen en contra de Dios, si siguen en esa situación, se van a condenar. Por eso tienen que tomar conciencia que todavía hay tiempo de convertirse, todavía hay tiempo de cambiar, todavía hay tiempo de morir al hombre viejo y de vivir al hombre nuevo de la gracia de Dios. No nos quedemos atrapados en el Egipto. ¿Qué es lo que significa Egipto? Egipto significa la muerte espiritual. Era la ciudad de los muertos, donde se daba culto a los muertos. Significa el hombre viejo, significa estar atrapado con tantas cosas muertas, la lujuria, la soberbia, el amor propio, el egoísmo y tantos otros pecados que nos hacen apartar de Dios. Cristo nos llama a salir de esa vida vieja. Cristo ha muerto en la cruz para que tú salgas de esa vida vieja. Cristo se ha hecho niño para que tú salgas de esa vida vieja. Y eso significa que le pidamos la bendición al divino niño Jesús. Le pedimos que nos bendiga con su gracia, que nos bendiga con su salvación, que nos bendiga con su fuerza para que podamos enfrentar las situaciones de otra manera, que nos bendiga con fuerza para que podamos responder a Dios, a sus planes, aún en el medio de las dificultades, y que veamos las dificultades como bendiciones de Dios,
porque nos sirven para llegar a la vida eterna. Aquello que era castigo del pecado original, como es el sufrimiento, como es la muerte, como son las enfermedades, ahora llevadas en gracia de Dios, pueden ser méritos para la vida eterna. Y por eso es que San Pablo nos dice que tenemos que clamar Abba Padre, y que somos hijos en el Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Porque Él ha hecho algo grandioso, algo maravilloso. Ha hecho que por su salvación en la cruz tengan méritos de vida eterna los sufrimientos nuestros, las dificultades nuestras y las tentaciones vencidas con gracia de Dios. Y aún los pecados que caemos. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón en la confesión, somos perdonados. Y aquellos sufrimientos que se siguen de esos pecados se convierten en meritorios si los vivimos en gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, nos volvemos a la Madre del Emanuel, el Dios con nosotros, la Virgen Purísima, a la que se presenta acá en el templo presentando al Señor. Nos volvemos a ella que una espada de dolor atravesará su corazón, como le dice el anciano Simeón el día de hoy. Ella que no tenía pecado fue atravesada con la espada del dolor de la cruz, con la espada del dolor de ver que Cristo sufría por nosotros y que nosotros éramos tan ingratos con su Hijo. Madre Santa, por esa espada de dolor que atravesó tu corazón, ayúdanos a que nuestros sufrimientos tengan premio de vida eterna, porque los sufrimos en gracia de Dios. Madre Santa, intercede por nosotros. Madre de Jesús, Madre de Dios salva, Madre del Emanuel, el Dios con nosotros, Madre del Hijo de David según la carne, pero Hijo del Eterno Padre según su divinidad. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que tu Hijo, el divino niño Jesús, nos bendiga, para que nosotros en el momento de la dificultad podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón: divino niño Jesús, bendícenos. Cuando nos sintamos que los sufrimientos nos agobien y que no los podemos llegar, digamos: divino niño Jesús, bendícenos, y pidamos la gracia de poder mirar con ojos de vida eterna. Queridos hermanos, hoy es como si fuera Navidad, porque estamos en la octava de Navidad. Hoy el niño ha nacido. Hoy se nos muestra a Jesús como Salvador nuestro. Hoy el niño ha nacido en una cueva de Belén. Es su primera venida como Salvador. Preparémonos para la segunda venida de Cristo. Ya sea que nos toque inmediatamente después de la muerte, ya sea que nos toque la segunda venida en gloria y majestad, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Preparémonos. Y al continuar la Santa Misa, donde se renueva el sacrificio de la cruz, donde el sacerdote engendra a Jesucristo en sus manos por las palabras de la consagración y se transforma el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, al continuar la Santa Misa, que es como un nuevo Belén donde Cristo se hace presente, adoremos al Niño Dios que se entrega a nosotros en la cruz por nosotros. Adoremos al Niño Dios en este tiempo de Navidad y pidamos que para nosotros sea una Navidad naciendo en nuestro corazón, naciendo en nuestra alma, decidiéndonos a un verdadero cambio de vida. Y por eso le decimos: divino niño Jesús, bendícenos. Ave María Purísima.